Javier, un veterano quebrado por la vida pero con el honor intacto, llegó a las calles heladas de Vallefrío sin más compañía que su leal pastor alemán, Trueno. Era un hombre a la deriva, un espectro errante en la nieve implacable, atormentado por el recuerdo de un hogar perdido y la ausencia de un propósito. Fue la lealtad inquebrantable de su perro la que lo guió, no hacia un refugio temporal, sino hacia las ruinas de un antiguo centro social, un esqueleto de madera olvidado cuyo corazón aún latía débilmente gracias a un anciano frágil pero resuelto llamado Señor Julián. A cambio de un techo y un plato caliente, las manos de Javier, antes adiestradas para la guerra, aprendieron a reconstruir. Clavando vigas y sellando grietas, no solo reparaba el edificio, sino también los fragmentos rotos de su propia alma. La frágil paz se hizo añicos con la llegada de una sombra corporativa, Apex Global, una entidad sin rostro cuya codicia amenazaba con demoler aquel santuario para erigir un complejo de lujo indiferente al espíritu del pueblo. Lo que comenzó como un simple aviso de desahucio se convirtió rápidamente en una batalla por el alma de Vallefrío. El estrés de la contienda minó la ya delicada salud del señor Julián, y Javier, al ver a su mentor debilitarse, sintió el peso de una nueva misión sobre sus hombros. En una búsqueda desesperada entre archivos polvorientos, sus dedos tropezaron con una antigua escritura de donación, un documento sagrado que probaba que la tierra era un regalo perpetuo para la comunidad, una herencia que la avaricia no podía comprar ni vender. Armado con la verdad, Javier dejó de ser el vagabundo silencioso para convertirse en el campeón inesperado de Vallefrío. Unió a los vecinos, que vieron en su integridad silenciosa un reflejo de su propio orgullo olvidado, y la chispa de su resistencia encendió una hoguera en el corazón de la comunidad. El enfrentamiento final no se libró con la fuerza, sino en la solemnidad de una audiencia pública en el ayuntamiento. Allí, la dignidad de un hombre justo y el poder de un documento antiguo expusieron la corrupción de Apex Global, forzando a la corporación a una retirada humillante. Javier, el hombre que llegó sin nada, lo encontró todo, un propósito, una comunidad y un hogar, transformando un refugio helado en un faro de esperanza y demostrando que la verdadera riqueza no reside en lo que se posee, sino en aquello que se protege. Descubre cómo un acto de fe puede reconstruir una comunidad. Sigue leyendo la historia completa. El aire en Vallefrío era una cuchilla de cristal. No solo cortaba la piel, sino que parecía penetrar hasta el tuétano, congelando los pensamientos y adormeciendo los recuerdos que, en otros climas más amables, ardían como brasas en el pecho de Javier. Caminaba por la calle principal, una cicatriz de adoquines desiguales, flanqueada por casas de piedra que se acurrucaban unas contra otras como si buscaran un calor que el sol invernal les negaba. La nieve, acumulada en los tejados de pizarra y en los alféizares de las ventanas, amortiguaba todos los sonidos, sumiendo al pueblo en un silencio casi sagrado, una quietud que Javier había anhelado como un hombre sediento anhela el agua. Era un silencio que prometía olvido, un lienzo blanco sobre el que esperaba que su pasado se desvaneciera. A su lado, Trueno avanzaba con una dignidad silenciosa, su pelaje oscuro, una mancha de vida contra la palidez omnipresente. El vaho de su aliento se mezclaba con el de Javier, dos nubes efímeras que testimoniaban su existencia en un mundo que parecía haberse detenido. Javier sentía el peso de cada paso, no por el cansancio físico, sino por la fatiga de un alma que ya no sabía hacia dónde se dirigía. Había llegado a Vallefrío buscando el fin del camino, un lugar donde pudiera dejar de huir de los fantasmas de la guerra y de los escombros más recientes de su vida personal. Quería ser invisible, un espectro más entre las sombras que proyectaban los aleros cargados de carambanos. Sus ojos, acostumbrados a escrutar horizontes en busca de amenazas, ahora solo verían la monotonía del blanco y el gris, y en ella encontraba una extraña paz, la paz del vacío. Pero entonces una fragancia rompió la asepsia helada del aire, un aroma cálido, denso y reconfortante a pan recién horneado.
Nació en algún lugar a su derecha y se deslizó hasta él, una promesa tangible de vida en medio de la desolación. Era un olor que pertenecía a otro tiempo, a otra vida, a un hogar que ya no existía. Despertó en su interior una nostalgia tan aguda que fue casi dolorosa. Trueno también lo percibió, levantando el hocico y girando las orejas hacia una pequeña tienda con un escaparate empañado por el calor interior. Una luz dorada y acogedora se filtraba a través del vao, un faro en la penumbra del mediodía. Sobre la puerta, un letrero de madera tallado a mano, con la pintura desgastada por décadas de ventiscas, rezaba «Panadería Julián». El olor lo atrajo con una fuerza casi física, una corriente cálida en el océano helado de su apatía. Era el aroma de la normalidad, de la rutina, de la comunidad, todo lo que él había perdido. Sin una decisión consciente, sus pies lo llevaron hacia la puerta. Trueno lo siguió, moviendo la cola por primera vez en toda la mañana, como si entendiera que aquel simple olor representaba una posibilidad, una pequeña grieta en el hielo que envolvía el corazón de su amo. Un gruñido sordo vibró en el pecho de Trueno, un sonido tan bajo que Javier lo sintió más que lo oyó. Puso una mano tranquilizadora sobre el lomo del animal. «Calma, amigo». A través de un claro en el vao de la ventana, vio la escena. Dos hombres de traje oscuro, impecables y fuera de lugar en aquel entorno rústico, se cernían sobre un anciano menudo, cubierto de harina. La postura de los hombres era depredadora, la del anciano, la de una presa acorralada. El instinto de Javier, adormecido durante tanto tiempo, se crispó. No es tu guerra, sigue caminando. Pero sus botas parecían clavadas en la nieve. Vio las manos temblorosas del panadero, su rostro pálido pero digno. Abrió la puerta. Una campanilla sobre el marco emitió un tintineo alegre, obscenamente discordante con la tensión que se respiraba dentro. El calor y el olor a pan lo golpearon como un muro. «El progreso no espera, Julián, es una oferta final», dijo uno de los hombres con una voz fría y metálica. «Mi respuesta también es final», replicó el anciano, su voz frágil pero firme. «Esta panadería es el legado de mi familia, no está en venta». «Los legados no detienen una orden de expropiación», siseó el segundo hombre, deslizando un fajo de papeles sobre el mostrador. «Apex Global siempre consiga lo que quiere». Javier dio un paso al frente. El suelo de madera crujió bajo su peso. «El Señor les ha dicho que no». Las dos cabezas trajeadas se giraron hacia él al unísono. Lo examinaron de arriba abajo, su mirada deteniéndose en el abrigo gastado, las botas embarradas y finalmente en los ojos de Javier, tan fríos como el viento de fuera. «¿Y se puede saber quién es usted?», preguntó el primero con desdén. Javier no respondió. Su silencio, su mera presencia, era una barrera. Trueno avanzó lentamente hasta situarse a su lado, sin apartar la vista de los dos hombres, un leve temblor de advertencia sacudiendo sus labios negros. El segundo hombre carraspeó, visiblemente incómodo ante el perro. «Esto no le incumbe». «Ahora sí», dijo Javier. Su voz era tranquila, desprovista de emoción, pero tenía el peso del acero. Se hizo un silencio denso. Los agentes de Apex Global intercambiaron una mirada. Sopesaron la situación, el veterano impasible, el perro amenazante, la remota posibilidad de un escándalo en un pueblo pequeño. Decidieron que no merecía la pena. «Piénselo bien, Julián», dijo el primero, recogiendo sus papeles con un gesto brusco. «Volveremos». Salieron de la tienda, y la campanilla sonó de nuevo, esta vez como un suspiro de alivio. El anciano se apoyó en el mostrador, recuperando el aliento. Sus ojos se posaron en Javier, llenos de una gratitud cansada. «Gracias, hijo, no tenías por qué involucrarte». «No ha sido nada», murmuró Javier, girándose para marcharse. Ya había hecho demasiado, no quería lazos, no quería problemas. «Espera», lo detuvo la voz del anciano. «Acepta esto al menos, por tu gesto». Le tendió una hogaza de pan grande y redonda. El calor se filtró a través del papel de estraza, un consuelo inesperado para las manos heladas de Javier. La aceptó con un leve asentimiento. Cuando se disponía a salir, la voz de Julián, ahora baja y cargada de urgencia, lo detuvo en el umbral.
Javier se detuvo y lo miró por encima del hombro. Julián clavó sus ojos en los de él, y Javier vio en ellos el miedo de toda una comunidad. Quieren el alma de Vallefrío. Las semanas siguientes se convirtieron en una lenta y agónica vigilia. El acoso de Apex Global no cesó, se transformó en una guerra de desgaste, una táctica de asedio silenciosa diseñada para quebrar el espíritu del anciano panadero. Cada mañana, un coche negro de cristales tintados se aparcaba frente a la panadería, una presencia ominosa que permanecía allí durante horas, un buitre de acero y cristal esperando pacientemente la muerte de su presa. Dejaron de enviar a los hombres de traje. En su lugar llegaban cartas con membretes intimidantes, notificaciones de inspecciones sanitarias sorpresa, que nunca encontraban nada irregular, pero que dejaban al señor Julián temblando de agotamiento y humillación, y llamadas telefónicas a horas intempestivas con ofertas que sonaban más amenazas. Javier observaba cómo la luz en los ojos de su mentor se atenuaba con cada nuevo asalto. El hombre que lo había acogido, cuya bondad había sido el primer calor que sentía en años, se encogía día a día. Dejó de cantar viejas canciones mientras amasaba el pan. El silencio en la panadería se volvió tan denso y pesado como la nieve de fuera. La harina que cubría sus ropas ya no parecía una insignia de su oficio, sino un sudario de polvo. El estrés era un veneno lento que se filtraba en sus huesos, apagando la chispa que había resistido 80 inviernos. Javier sentía una rabia fría y controlada crecer en su interior. Era la misma sensación que experimentaba en el campo de batalla al ver a un buen oficial ser minado por la burocracia o la cobardía de sus superiores. Era la injusticia en su forma más pura, la fuerza bruta y anónima de los poderosos aplastando la decencia de un hombre bueno. Cada mañana, al ayudar a Julián a abrir la tienda, sentía el temblor de las manos del anciano. Cada tarde, lo veía sentarse en una silla junto al horno, la mirada perdida en un punto invisible, su respiración cada vez más superficial. Javier había llegado a Vallefrío buscando desaparecer, pero ahora se encontraba anclado por el deber, atado por una lealtad silenciosa hacia el hombre que le había recordado lo que significaba tener un propósito. Una tarde, Javier entró en la panadería y encontró a Julián desplomado sobre el mostrador, con la cabeza apoyada sobre un montón de facturas impagadas. Por un instante helado, creyó que lo peor había sucedido. Pero entonces Julián levantó la cabeza y Javier vio la derrota total en su rostro. «No puedo más, hijo», susurró, su voz un hilo de aire. «Me han vencido». En ese momento, algo se rompió y se rehizo dentro de Javier. El espectro que había llegado a la deriva murió, y en su lugar se alzó el soldado. Ya no podía dar la espalda. Aquella era su lucha ahora. Ayudó a Julián a subir a su pequeño apartamento sobre la tienda y lo acostó. «Descanse, señor Julián, yo me encargo». La promesa salió de sus labios antes de que fuera consciente de haberla formulado. Cerró la puerta del dormitorio del anciano y bajó las escaleras, no hacia la panadería, sino hacia la puerta trasera que conducía al viejo centro social. Trueno, que no se había separado de él, pareció sentir el cambio en su amo, la nueva rigidez en su columna, el propósito afilado en su mirada. El perro se pegó a su talón, un guardián silencioso para un hombre que acababa de aceptar su misión. La llave del despacho del centro social seguía donde Julián la había dejado, colgada de un clavo oxidado. Javier abrió la puerta y el olor a papel viejo y a tiempo estancado lo recibió como un viejo conocido. La habitación estaba sumida en la penumbra, apenas iluminada por la luz grisácea que se filtraba por una ventana cubierta de mugre. El único mobiliario era un escritorio de roble macizo, varios archivadores metálicos y estanterías que se doblaban bajo el peso de incontables legajos y cajas de cartón. Era un archivo del olvido, un cementerio de la memoria de Vallefrío. No sabía exactamente qué buscaba, pero su instinto le decía que la respuesta tenía que estar allí. Apex Global operaba con la arrogancia de quien se sabe impune, pero incluso la arrogancia se basaba en fundamentos legales, por endebles que fueran. Tenía que haber un error, una omisión, un detalle olvidado en la historia de aquel terreno que pudiera usar como arma. Comenzó con una metodicidad puramente militar. Dividió la habitación en sectores y empezó a revisarla sistemáticamente, de izquierda a derecha, de arriba a abajo.
Abrió cada cajón, cada archivador. Sus dedos, cubiertos de una fina capa de polvo, pasaron por cientos, miles de documentos, actas de reuniones de hace 50 años, recibos de donaciones olvidadas, listas de voluntarios cuyos nombres ya nadie recordaba, programas de fiestas populares que se habían celebrado bajo aquel mismo techo. Las horas pasaban, la luz exterior se desvanecía y el frío del suelo de piedra comenzaba a trepar por sus piernas. Trueno dormitaba a sus pies, levantando la cabeza de vez en cuando con un leve gemido, como si le preguntara si ya había terminado. La frustración comenzó a hacer mella en él. Era una tarea imposible buscar una aguja en un pajar de burocracia muerta. Estaba a punto de rendirse cuando su mano tropezó con un falso fondo en el último cajón del escritorio. Era una tabla de madera delgada y suelta. La levantó. Debajo, envuelto en un paño de lino amarillento, había un único objeto, una pequeña caja de metal, cerrada no con un candado, sino con una cerradura simple y antigua. El corazón le dio un vuelco. Buscó por todo el escritorio hasta que encontró una pequeña llave de latón en un tarro lleno de clips oxidados. La introdujo en la cerradura. Giró. El mecanismo, tras una queja metálica, cedió. Dentro de la caja, sobre un lecho de terciopelo descolorido, descansaba un fajo de papeles atado con una cinta de seda roja que se deshizo en polvo al tocarla. Eran documentos antiguos, escritos a mano con una caligrafía elegante y firme. El de arriba era un mapa del pueblo, dibujado a plumilla, que databa de finales del siglo XIX. Debajo encontró lo que buscaba. El papel era grueso, casi como un pergamino, y llevaba el sello oficial del ayuntamiento de la época. Era la escritura de donación original del terreno sobre el que se asentaban tanto el centro social como la panadería de Julián y varias casas más. Javier leyó el texto, sus labios moviéndose en silencio, descifrando la prosa arcaica. Y entonces la encontró. Una cláusula, destacada en un párrafo aparte, tan clara e inequívoca como el sonido de una campana en una mañana helada. Y que este terreno sea, por la presente y a perpetuidad, un regalo al pueblo de Vallefrío, para el consuelo, la unión y el sustento de su comunidad, no pudiendo ser jamás vendido, transferido o utilizado para fines de lucro privado que contravendan el espíritu de esta donación. Era una bomba, un testamento de fe convertido en un arma legal. Apex Global no estaba comprando una propiedad, estaba intentando robar una herencia sagrada. Javier se quedó inmóvil con el documento en las manos, sintiendo el peso de un siglo de historia. No era solo papel y tinta, era la voz de los fundadores del pueblo, un escudo forjado con honor para proteger a las generaciones futuras. Un sonido agudo y estridente rompió el silencio sepulcral de la oficina. El teléfono. El viejo teléfono de baquelita que había sobre el escritorio estaba sonando. Sonaba con una insistencia urgente, desesperada, un grito mecánico en la quietud de la noche. A la mañana siguiente, el teléfono seguía siendo un objeto extraño en el silencio del despacho, un eco del mundo exterior que Javier había intentado dejar atrás. Lo descolgó con la misma cautela con la que habría desactivado un artefacto explosivo. La voz al otro lado era la del doctor Mateo, el médico del pueblo, y sus palabras cayeron como esquirlas de hielo en el corazón de Javier. La salud del señor Julián se había deteriorado drásticamente durante la noche. No era un colapso físico, explicó el doctor, sino algo más profundo, una rendición del espíritu. Su corazón es fuerte, Javier, dijo Mateo con una voz grave, pero ha perdido las ganas de luchar. Apex le está matando sin ponerle un dedo encima. Tras colgar, Javier se quedó mirando el viejo documento que descansaba sobre el escritorio. Ya no era una simple curiosidad histórica, ni una ventaja legal. Era la última línea de defensa, no solo para un edificio, sino para la vida de un hombre bueno. La apatía que lo había envuelto como una mortaja se quemó por completo, reemplazada por una claridad fría y afilada. Tenía una misión. Con el pergamino cuidadosamente enrollado y guardado en el bolsillo interior de su chaqueta, salió a la calle. Trueno caminaba a su lado, no como una mascota, sino como un compañero de armas, sintiendo la resolución férrea que ahora emanaba de su amo.
El destino de Javier no era la panadería, sino el pequeño bar de la plaza, el único lugar en Vallefrío donde las noticias, los miedos y los rumores se fermentaban junto al café y el orujo. Al entrar, las pocas conversaciones que había se apagaron. Las miradas se posaron en él, el forastero, el hombre silencioso que reparaba el viejo centro social. Era un muro de desconfianza y resignación. Eran gente de montaña, acostumbrada a agachar la cabeza ante las tormentas, ya fueran de nieve o de avaricia. «Necesito hablar con ustedes», dijo Javier. Su voz no era alta, pero cortó el aire viciado de la estancia. Un hombre corpulento con un delantal manchado, el dueño del bar, se secó las manos. «Si es sobre Apex, ahórratelo, ya lo hemos intentado todo». Javier no respondió con palabras, se acercó a la barra de madera oscura, desenrolló con cuidado la escritura y la extendió sobre la superficie gastada. El silencio se hizo más denso. La gente se acercó, formando un semicírculo vacilante. Vieron el sello antiguo, la caligrafía elegante, la pátina del tiempo. «¿Qué es eso?», preguntó una mujer mayor desde el fondo. «Es el testamento de este pueblo», respondió Javier, su dedo índice deteniéndose en la cláusula crucial. «Dice que esta tierra nos pertenece, a todos, y que no puede ser vendida para el beneficio de unos pocos». Un murmullo recorrió el grupo. Escepticismo, miedo, una chispa diminuta de algo que casi se atrevían a llamar esperanza. «Papel viejo», gruñó el dueño del bar. «Tienen abogados, tienen dinero, nos aplastarán como insectos». «Solo si actuamos como insectos», replicó Javier, levantando la vista por primera vez y mirando a cada uno de los presentes a los ojos. «Yo he luchado contra ejércitos más grandes con menos. Esto no se gana con fuerza, se gana con estrategia». Se irguió, y por un momento no era el vagabundo que había llegado al pueblo, sino el oficial al mando que había sido. «Fase 1. Información. Antonio», dijo, señalando a un hombre delgado al fondo, el dueño de la imprenta, «necesito 200 copias de este documento para esta tarde. Las distribuiremos casa por casa. Todo el mundo debe conocer la verdad». Antonio asintió, sorprendido por la orden directa, pero contagiado por la repentina autoridad. «Fase 2. Unidad. No quiero pancartas ni gritos, quiero silencio. Elena», se dirigió a la mujer que regentaba la mercería, «necesito que prepares pequeñas cintas azules, un trozo de tela, nada más. Mañana, cada tienda, cada casa que esté con nosotros, colgará una en su puerta. Les mostraremos que no están acosando a un anciano, sino a todo un pueblo. Que vean un frente unido, no un objetivo aislado». Elena, cuyos ojos habían estado llenos de miedo, ahora brillaban con determinación. «Fase 3. Preparación. Nos llevarán a una batalla legal. Necesitamos estar listos. ¿Quién tiene familiares que entiendan de leyes? ¿Quién conoce a un periodista en la capital? ¿Quién puede organizar una pequeña colecta para contratar a un abogado que no se venda al primer cheque?» Dejó de hablar. El plan estaba sobre la mesa. No era una súplica, era una orden de operaciones. Los había tratado no como víctimas, sino como soldados. Les había dado un propósito, un enemigo claro y un plan de batalla. El dueño del bar fue el primero en moverse. Se acercó, miró el documento y luego a Javier. «La primera ronda de copias», dijo, sacando un fajo de billetes de su bolsillo y poniéndolo sobre la barra, fue como si se rompiera un dique. Uno a uno, los demás se acercaron, ofreciendo lo que tenían: tiempo, conocimientos, el poco dinero que podían permitirse. La resignación se había evaporado, reemplazada por una energía colectiva, la fuerza silenciosa de una comunidad que recuerda su propio valor. Javier, el hombre que solo quería ser invisible, se encontró en el centro de todo, convirtiéndose, sin buscarlo, en el guardián de su legado. Observó cómo se organizaban, cómo la esperanza se extendía de persona a persona y sintió, por primera vez en años, que no estaba solo. El aire de la panadería, donde se reunieron más tarde esa noche para coordinar los siguientes pasos, era un microcosmo sensorial de la recién descubierta revolución de Vallefrío. El aroma del pan que aún emanaba de los hornos apagados, un olor a hogar y a sustento, se mezclaba ahora con el olor más agudo de la tinta fresca de las copias de la escritura apilada sobre el mostrador.
Era una fusión de lo antiguo y lo nuevo, del legado y de la lucha. El calor residual del horno envolvía a la veintena de vecinos congregados, un calor físico que parecía alimentar la llama de su determinación contra el frío que acechaba fuera y la amenaza que se cernía sobre ellos. Javier estaba de pie junto al mostrador, no como un líder en un podio, sino como un centro de gravedad tranquilo alrededor del cual orbitaban las esperanzas y los temores del pueblo. La luz amarillenta de una única bombilla colgante se reflejaba en las motas de harina que flotaban en el aire, creando una atmósfera casi onírica, como si estuvieran suspendidos en un momento fuera del tiempo. Sentía la textura del papel original en sus manos, el pergamino grueso y frágil, un ancla tangible con un paso honorable que les daba derecho a luchar por su futuro. Veía los rostros a su alrededor, iluminados por la luz cálida, rostros curtidos por el trabajo y el clima, surcados por arrugas que contaban historias de generaciones. Había escepticismo en algunos ojos, sí, pero estaba siendo reemplazado por una curiosidad cautelosa, una disposición a creer. Podía oír el murmullo de sus voces, no ya de queja o derrota, sino de planificación. Escuchaba a Elena, la de la mercería, debatir con Antonio, el impresor, sobre la mejor manera de distribuir las cintas azules sin llamar la atención de los espías de Apex. Escuchaba al joven nieto del herrero, que estudiaba en la ciudad, explicar en voz baja a un grupo de agricultores los términos legales que Javier había señalado. Era el sonido de una maquinaria social que se ponía en marcha, una maquinaria impulsada no por la codicia, sino por un sentido compartido de pertenencia y de justicia. Trueno, tumbado a sus pies, levantaba la cabeza de vez en cuando, sus orejas moviéndose al compás de las diferentes conversaciones, su presencia una garantía silenciosa de lealtad y protección. Javier inspiró profundamente, llenando sus pulmones no solo de aire, sino de la esencia de esa unión. Era el olor a levadura, a tinta, a lana húmeda de los abrigos, a café recalentado y, sobre todo, a la esperanza. Se dio cuenta de que había pasado años buscando el silencio para acallar sus demonios, pero era en este murmullo de propósito colectivo donde encontraba la verdad paz. Ya no era un extraño, era una pieza de este organismo vivo, de esta comunidad que se negaba a morir. Los días siguientes, Vallefrío se transformó. Las cintas azules florecieron en las puertas y ventanas como desafiantes flores de invierno. La resistencia era silenciosa, digna y total. Los coches negros de Apex Global seguían aparcando, pero ahora sus ocupantes no veían a un anciano aislado, sino un mar de símbolos azules que los observaban desde cada rincón. La presión psicológica había cambiado de bando. Una tarde, mientras Javier ayudaba a repartir las últimas copias de la escritura, un hombre del ayuntamiento, pálido y nervioso, se acercó a él. Sin decir palabra, le entregó un aviso oficial y se marchó a toda prisa. Javier lo desdobló. Estaba impreso en papel grueso y con un lenguaje deliberadamente opaco. Anunciaba una sesión informativa y audiencia pública urgente que se celebraría en el Salón de Plenos en 2 días. El asunto, el proyecto de revitalización urbana de Vallefrío. Javier entendió al instante. Apex Global, incapaz de romper su unidad silenciosa, cambiaba de táctica. Abandonaban la guerra de guerrillas y los forzaban a una batalla a campo abierto, en su terreno. Los llevaban a un entorno legalista y formal, un lugar de procedimientos y jerga impenetrable, donde creían que su ejército de abogados caros y su poder corporativo aplastarían sin esfuerzo la simple verdad de un viejo papel y la voluntad de un puñado de aldeanos. Miró el documento y luego alzó la vista. La batalla final tenía fecha y lugar. El día de la audiencia, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Vallefrío era un teatro de contrastes helados, un microcosmos de la batalla que estaba por librarse. Javier sentía la tensión en el aire, tan palpable como el frío que se filtraba por los altos ventanales góticos. El espacio, normalmente solemne y vacío, estaba abarrotado hasta el último rincón.
A su espalda, sentados en los duros bancos de roble de roce, se apretujaban los rostros de Vallefrío, caras curtidas por el viento y el trabajo, surcadas por arrugas que eran mapas de vidas enteras vividas en aquel valle. Sus ropas eran sencillas, de lana y pana, y olían a tierra húmeda, a leña quemada y a la ansiedad contenida de quien se enfrenta a un gigante. Javier podía sentir sus miradas clavadas en su nuca, una mezcla de esperanza frágil y de un escepticismo forjado por generaciones de dificultades. Eran un peso, una responsabilidad que se asentaba sobre sus hombros con más contundencia que la mochila que había cargado durante años. Al otro lado de la sala, en la primera fila, se sentaba el enemigo. Eran 3 hombres y una mujer de Apex Global, impecables en sus trajes de corte afilado, de un color gris tan desalmado como el cielo de invierno. Sus zapatos brillaban con un lustre obsceno sobre las viejas baldosas de piedra. No miraban a la gente, miraban por encima de ellos, a través de ellos, como si fueran parte del mobiliario. Desprendían un aura de poder urbano, de aire acondicionado y de victorias compradas en despachos de cristal a cientos de kilómetros de allí. Su abogado principal, un hombre de mandíbula prieta y pelo engominado, revisaba sus notas en una tableta digital, su pantalla proyectando un resplandor azul y frío sobre su rostro impasible. Javier observaba la escena con la calma estratégica de un soldado en su puesto de vigilancia. Su corazón no latía con miedo, sino con un ritmo lento y metódico, una percusión interna que marcaba el paso de la misión. A sus pies, Trueno yacía inmóvil, con la cabeza apoyada sobre las patas, pero sus ojos ambarinos no se perdían un solo movimiento. El perro parecía entender la solemnidad del momento, su presencia era un ancla de lealtad pura en un océano de incertidumbre. Javier llevaba su ropa de trabajo de siempre, unos vaqueros gastados, unas botas robustas y una camisa de franela limpia. No había intentado disfrazarse, su autenticidad era su única armadura. En el bolsillo interior de su chaqueta sentía el bulto del viejo pergamino, un calor sutil contra su pecho, el latido de un siglo de historia esperando a ser escuchado. El alcalde, un hombre nervioso que intentaba ocultar su incomodidad bajo una capa de formalidad, dio un golpe con el mazo, y un silencio denso y expectante cayó sobre la sala. El abogado de Apex Global se puso en pie. Su movimiento fue fluido, ensayado. «Señor alcalde, miembros del consejo, vecinos de Vallefrío», comenzó, su voz resonando con una confianza artificial. «Estamos aquí para hablar de futuro, de progreso. Apex Global no viene a destruir, sino a construir, a revitalizar». Lanzó una presentación en la gran pantalla tras el estrado, imágenes generadas por ordenador de edificios de cristal y acero, de jardines impolutos y sonrientes familias de anuncio, se superpusieron a las fotografías del viejo centro social y la panadería. «Entendemos el apego sentimental», continuó con un tono condescendiente, «pero la nostalgia no paga las facturas. Nuestro proyecto traerá empleo, inversión y un nuevo dinamismo a este valle. Todo ello, por supuesto, dentro del más estricto marco legal». Desplegó una serie de documentos, citando ordenanzas de zonificación, informes de impacto económico y títulos de propiedad adquiridos que, según él, demostraban su derecho irrefutable sobre el terreno. Habló durante 20 minutos, tejiendo una red de jerga legal y promesas vacías tan densa que el aire se volvió irrespirable. Javier vio cómo la esperanza se marchitaba en los rostros de sus vecinos, reemplazada por la vieja y familiar resignación. El gigante era demasiado grande, sus armas demasiado sofisticadas. Cuando el abogado terminó, se sentó con una sonrisa satisfecha. El alcalde carraspeó. «Gracias. Ahora tiene la palabra el señor Javier en representación de los vecinos afectados». Javier se levantó. No se dirigió al estrado, no miró la pantalla. Caminó lentamente, con paso firme, hasta la gran mesa de roble donde se sentaba el consejo municipal. Trueno se levantó con él y se sentó a su lado, un guardián silencioso. No pronunció una sola palabra. Con un gesto deliberado, sacó la vieja escritura del bolsillo de su chaqueta.
La desenrolló con cuidado, sus manos firmes a pesar del temblor que sentía en su interior. El pergamino, con su sello de cera y su caligrafía centenaria, parecía absorber toda la luz de la sala. Lo depositó sobre la pulida superficie de la mesa, justo delante del alcalde. El abogado de Apex se rió, un sonido seco y despreciativo. ¿Y qué se supone que es eso? ¿Una reliquia de museo? Con todo el respeto, señor, estamos en el siglo XXI. Ese papel no tiene ninguna validez legal frente a una escritura registrada. El silencio que siguió fue tenso, frágil. Parecía que todo estaba perdido. Entonces, una voz se alzó desde el fondo de la sala. Era delgada, quebradiza como una hoja seca, pero cortó el silencio como un cuchillo. Todos se giraron. Doña Elvira, la matriarca del pueblo, de 94 años, se había puesto en pie, apoyándose en su bastón. Sus ojos, nublados por el tiempo, brillaban con una lucidez feroz. Mi abuelo, que en paz descanse, ayudó a poner la primera piedra de ese centro. Recuerdo que me sentaba en sus rodillas mientras me leía esa misma cláusula que ese buen hombre ha encontrado. Miró directamente al abogado. Decía que esa tierra era un regalo para que nadie en Vallefrío se sintiera solo o desamparado. Era un pacto de honor, algo que, por lo que veo, usted no puede comprender. La verdad, simple, pura e inquebrantable, resonó en las vigas de madera del techo. No era un argumento legal, era un testimonio. Era el alma del pueblo hablando a través de su miembro más anciano. El abogado de Apex se quedó sin palabras. Su presentación, sus gráficos, sus documentos, todo se desmoronó, reducido a cenizas por la fuerza de la memoria y la integridad. Miró a los miembros del consejo, buscando apoyo, pero ellos ya no lo miraban a él, miraban la vieja escritura sobre la mesa y los rostros de la gente que los había elegido. Derrotado, el abogado recogió su tableta y sus papeles con un gesto brusco. Sin una palabra más, él y su equipo salieron del salón de plenos, su humillación resonando en el portazo que dieron al salir. Un silencio atronador llenó la sala. Nadie se movía, nadie respiraba. Era el silencio del instante después de que la tormenta pasa, cuando el mundo contiene el aliento, preguntándose si el peligro ha pasado de verdad. Javier se quedó inmóvil, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre él, esperando el veredicto que no estaba escrito en ningún papel. Meses después, la primavera llegó a Vallefrío no como una tímida visitante, sino como una reina que reclamaba su trono. El sol, que durante el invierno había sido un disco pálido y distante, ahora derramaba una miel dorada sobre el valle, despertando los colores que la nieve había mantenido en letargo. El blanco y el gris dieron paso a un tapiz vibrante de verdes intensos en las laderas, salpicado por el estallido de flores silvestres que alfombraban los prados. El aire ya no cortaba, acariciaba, llevando consigo el perfume de la tierra húmeda, del pino y de la promesa de vida renovada. El cambio no era solo estacional, una transformación más profunda había arraigado en el corazón del pueblo. El antiguo centro social renacido de sus cenizas ahora lucía un letrero de madera de roble recién tallada sobre su puerta, Refugio Julián. Ya no era un esqueleto de vigas rotas, sino el epicentro de la vida comunitaria. Por las tardes, las risas de los niños que jugaban en su porche restaurado se mezclaban con el murmullo de las conversaciones de los mayores, que se sentaban en los bancos nuevos a compartir historias y a vigilar el mundo con la serenidad de quienes han ganado su paz. Javier era el guardián silencioso de todo aquello. El señor Julián se había marchado en paz 2 semanas después de la victoria, con una sonrisa en los labios, dejando a Javier no un testamento de papel, sino un legado de propósito. Javier había heredado la panadería. Cada mañana, mucho antes de que el primer rayo de sol tocara las cumbres, él ya estaba allí. Sus manos, que una vez sostuvieron un fusil con una eficiencia mortal, ahora se movían con una destreza diferente, pero igualmente precisa sobre la masa. Amasaba el pan con una fuerza tranquila, sintiendo la vida que crecía bajo sus palmas, un milagro cotidiano de harina, agua y calor. El calor del horno se había convertido en su hogar, un fuego constante que había descongelado los últimos témpanos de su alma.
El vagabundo que llegó buscando el fin del camino había encontrado un ancla. Ya no era un espectro errante, era Javier, el panadero. Los vecinos ya no lo miraban con la cautela reservada al forastero, sino como el afecto y el respeto que se le otorga a uno de los suyos. Conocía sus nombres, sus pedidos, las pequeñas alegrías y las penas silenciosas que se leían en sus ojos cuando entraban a por su hogaza diaria. Les entregaba el pan no como un comerciante, sino como quien comparte el sustento. Había rechazado la oportunidad de marcharse. Un antiguo compañero de armas le había ofrecido un trabajo bien pagado en la ciudad, una vida de seguridad y anonimato. Pero Javier había mirado el refugio, había sentido el calor del horno en su espalda y la cabeza de Trueno apoyada en su rodilla, y había comprendido que la verdadera seguridad no residía en un sueldo, sino en la pertenencia. Había encontrado algo infinitamente más valioso que el dinero, un lugar en el mundo. Vallefrío le había dado más que un techo, le había devuelto el hombre que la guerra y el dolor habían intentado borrar. Una niña de trenzas rubias entró corriendo en la panadería, la campanilla tintineando alegremente. «Una barra para mi abuela, Javier». Javier sonrió. Era la primera sonrisa genuina que recordaba en años. Envolvió el pan caliente en papel de estraza. «Aquí tienes, pequeña». Se agachó y le ofreció un trozo de corteza a Trueno, que lo aceptó con un suave movimiento de cola. La niña le tendió unas monedas y al irse se detuvo en la puerta. «Mi abuela dice que eres nuestro ángel guardián». Javier se quedó inmóvil, el calor de las palabras extendiéndose por su pecho de una forma mucho más intensa que el del horno. No respondió, solo asintió levemente, con la garganta anudada por una emoción que ya no le asustaba. Al caer la tarde, con la panadería ya cerrada y el aire fresco de la montaña llenándolo todo, Javier se sentó en el porche del refugio Julián. El valle se extendía ante él como una promesa cumplida. Las luces de las casas comenzaban a encenderse, pequeños faros de vida y calidez en la creciente oscuridad. Trueno apoyó la cabeza en su regazo, y Javier le acarició las orejas, sintiendo el ritmo tranquilo de su respiración. El silencio ya no era un vacío que lo atormentaba, sino un lienzo lleno de paz. Había llegado a Vallefrío sin nada, huyendo de todo. Y allí, en el lugar más inesperado, lo había encontrado todo, un propósito, una comunidad, un hogar. El veterano quebrado se había convertido en el guardián de un legado, y al proteger el corazón de aquel pueblo, había salvado el suyo propio. La historia de Javier y Vallefrío nos enseña que un hogar no se construye con ladrillos, sino con propósito, y que la verdadera fuerza de una persona no se mide por las batallas que gana en solitario, sino por aquello que inspira a otros a proteger juntos. ¿Cuántas veces vemos una injusticia y apartamos la mirada, convencidos de que no podemos hacer nada? ¿Cuántas veces creemos que la integridad es una moneda devaluada en un mundo impulsado por la codicia? La lección de aquel pequeño pueblo en las montañas es que el honor nunca pasa de moda y que la bondad, por pequeña que sea, puede encender un fuego capaz de hacer retroceder a la oscuridad más abrumadora. La verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en aquello que protegemos con el corazón. Únete a este viaje de redención y descubre el poder de la comunidad.